Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos, soy psicólogo clínico. Te quiero dar la bienvenida a mi canal. Hoy estaremos haciendo una introducción a esta lista de reproducción sobre el masoquismo, basados en el libro de la entrevista psiquiátrica en la práctica clínica de los autores Roger McKinnon, Robert Mickle y Peter Buckley, ya que son omnipresentes los pacientes que presentan una historia de sufrimiento tal vez innecesaria, con conductas contraproducentes y decepciones recurrentes provocadas por ellos mismos. Estos autores comentan que la primera etapa para poder ayudar a este tipo de personas a librarse de una dinámica destructiva que está basada en un deseo aparentemente paradójico de buscar el dolor es que el terapeuta pueda conocer de forma sofisticada o detallada qué es el masoquismo tanto a nivel consciente como a nivel inconsciente. Este término apareció por primera vez en el tratado Psicopatías Sexuales de Krafft-Ebing, que fue publicado en el año 1886 y contenía una descripción detallada de prácticas sexuales sumisas, en gran parte en varones, que implicaban la humillación a manos de una mujer como un requisito para la excitación sexual. Este autor describía el masoquismo como una asociación entre la lujuria y la crueldad, así como la violencia sufridas de forma pasiva, y además señaló que el masoquismo es lo contrario del sadismo, ya que mientras el sadismo es ese deseo de causar dolor y emplear la fuerza, el masoquismo es el deseo de sufrir dolor y ser sometido a esa fuerza. Entonces, la mayoría de los clínicos consideran en la actualidad que ambas tendencias están entrelazadas y hablan del término sadomasoquismo. Krafft-Ebing resaltó la importancia de la fantasía en el paciente masoquista y describió un deseo por parte de este paciente eh, a, a nivel sexual de ser sometido completa e incondicionalmente a la voluntad de esa otra persona como si fuera la dueña, ser humillado y ser objeto de abuso. En la actualidad, los temas de la humillación, la subyugación y el abuso siguen siendo importantes para entender el masoquismo y a este tipo de individuos. El masoquismo también se entiende como un patrón de conducta patológico diseñado para mantener la vinculación con otra persona. Krafft-Ebing escribió acerca del temor del paciente masoquista a perder al compañero y el deseo de tenerle siempre contento, amable y presente, es decir, de complacerlo siempre. La esclavitud sexual como una forma de dependencia es uno de los términos que acuñó este autor para hacer referencia al masoquismo sexual. Y también describió un segundo componente en el masoquismo que consideraba el éxtasis sexual y lo concebía como una disposición excesiva a la excitación o la estimulación sexual, incluso cuando esta estimulación era el maltrato o el abuso. En otras palabras, tanto a nivel mental como fisiológico de organización, este autor veía una tendencia fundamental al placer en el dolor en el paciente masoquista. Ahora, no necesariamente es por el principio del placer a través del cual podemos dar explicación al masoquismo, ya que hay una hipótesis y es que no se busca el dolor per se, sino que la búsqueda del dolor mental o incluso físico también puede entenderse como consecuencia de la lucha del niño por mantener la conexión emocional con un progenitor que abusa de él. Esta explicación, por supuesto, es de corte psicoanalítica y la podremos detallar en un video más adelante. Se debe tener en cuenta que para ser considerada masoquista, una persona debe tener una experiencia subjetiva consciente de displacer, a la vez que obtiene gratificación a nivel inconsciente. Para poner un ejemplo, emplear el sábado en una reunión profesional solo es masoquista si uno no desea hacerla y lo encuentra doloroso, y a pesar de esto considera de forma consciente que es la única opción posible. En este ejemplo, la satisfacción inconsciente podría preceder de verse a sí mismo
como una persona que es entregada a su trabajo, que es disciplinada o incluso un erudito, lo que podría estar asociado al masoquismo moral, que es un término que propuso Freud en base a los trabajos de Krafft-Ebing, como la renuncia al placer en favor del sacrificio como una forma de vida, lo que conduce al sufrimiento emocional unido a un sentimiento de superioridad moral. Pues bien, entonces, ¿cómo podríamos reconocer a una persona masoquista? Y lo voy a poner en dos ejemplos bastante básicos, pero que sirven para entender mejor al individuo masoquista. En su trabajo, por ejemplo, es típico que acepte un empleo en el cual tiene una tarea excesiva, que está mal pagado o incluso ambos, y en el cual no existe perspectiva de ganancia futura. Aquí es importante tener en cuenta que los periodos de formación y el internado no son válidos. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes de medicina que pasan largas horas en los hospitales haciendo guardias de incluso 48 horas sin dormir, no se consideran conductas masoquistas, ya que existe un potencial futuro, que por supuesto es el hecho de graduarse como médicos, que constituye una recompensa. Tampoco cumplen este criterio aquellos empleos que ofrecen una gran satisfacción interna, que son los que están relacionados directamente con la vocación de las personas y por los cuales ellos están apasionados y no lo ven como un sufrimiento y no se sienten explotados, aunque en cierta medida puedan trabajar arduamente. Es necesario que la persona haga el trabajo a pesar de tener opciones mejores y de sentir que está siendo explotado. Recuerda que la gratificación en el paciente masoquista tiene lugar a un nivel inconsciente. Y el otro ejemplo que les comentaba tiene que ver más con la vida personal, que no es diferente, ya que en este caso el individuo masoquista selecciona amigos y relaciones sentimentales inapropiadas para él, que generalmente son relaciones que terminan en sentimientos heridos, en desengaño, en resentimiento, en infidelidades y además, hablando de esta vida personal, el masoquista responde al éxito personal sintiendo que no lo merece y además con culpabilidad. Estos sentimientos se pueden traducir en acciones a través de algunos accidentes, entre comillas, como dejarse un portafolio de su trabajo en un taxi. También el retrato de sí mismo como víctima puede evocar aburrimiento y desagradar a los demás, que quizá detectan que estas quejas son de hecho un alarde. También el afecto suele ser sombrío, incluso cuando no se lamenta, otras personas captan que sufre y lo perciben como una persona, entre comillas, sin alegría. El trastorno de personalidad masoquista y sadista estuvo contemplado en la revisión de la tercera edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, o DSM-3. Sin embargo, ambas etiquetas diagnósticas fueron retiradas en ediciones posteriores, pasando a formar parte de la clasificación de trastorno de la personalidad no especificado. En su versión más reciente, el DSM-5, se encuentran establecidos criterios para diagnóstico de trastorno de masoquismo sexual y trastorno de sadismo sexual, que los explicaré en la lista de reproducción de trastornos parafílicos que subiré próximamente. Así que recuerda suscribirte a este canal si te gustan este tipo de información y activar la campanita de notificaciones para que tengas acceso inmediato a este tipo de videos. Ahora, es posible mencionar que para Mackinnon y los demás autores hay una lista de criterios que pueden aplicar al diagnóstico del trastorno masoquista de la personalidad y que compartiré nada más a modo de información para que quede aún más claro cuáles son esas características de una persona masoquista. Ellos mencionan en primer lugar la abnegación, la adaptación a los demás y después quejas de no ser apreciado. Es decir, el paciente masoquista acepta de cierta forma la explotación y elige situaciones en las cuales es explotado, como puede ser en el trabajo, pero después intenta que los demás sientan lástima de él o se sientan culpables por la elección que él tomó, en lugar de expresar una asertividad apropiada.
También, en respuesta a la agresión abierta por parte de los demás, el masoquista trata de poner la otra mejilla, pero suele estar resentido y explota el papel de la parte ofendida, haciendo que la otra persona se sienta culpable. Y no es una persona con la cual resulte divertido estar. Es modesto, rehúsa cortésmente los esfuerzos genuinos de los demás por satisfacer sus necesidades, con frases como por ejemplo, oh no gracias, me las arreglo yo, o yo resuelvo, tranquilo, no te preocupes por mí, que estoy bien. Y también es una persona fiable, en exceso concienzudo, con poco tiempo para actividades placenteras, ya que para este tipo de personas la obligación y el deber siempre prevalecen antes que el placer o actividades de esparcimiento. También el masoquista evita las oportunidades de promoción o ascenso, pero después se resiente de no haber sido escogido y responde a un ascenso con temor a fracasar o sentimiento de culpa por derrotar a un rival. Y por último, pero no menos importante, y atentos aquí con sus parejas o las personas que están en búsqueda de pareja, y es que el individuo masoquista en el ámbito sexual siempre posee o generalmente posee fantasías sexuales que incluyen temas de humillación, de rechazo, de abuso, dominio y sumisión. Y esto hay que tomarlo con conciencia porque por supuesto en el acto sexual generalmente hay una persona que hace la parte dominante y otra que es una parte más sumisa, pero hay niveles. En el paciente masoquista generalmente eh, este tipo de conductas de humillación, de rechazo o de abuso van a otro nivel. Entonces, creo que por ahora este video lo podemos dejar hasta acá porque es bastante información. En las siguientes partes estaremos abarcando más a detalle las características masoquistas, como las fantasías sexuales, la necesidad de mantener el control y cómo se forma un individuo masoquista desde la perspectiva psicoanalítica, siguiendo las enseñanzas de estos autores. También recomendarles la lista de reproducción de narcisismo que está ligada a esta, ya que el masoquismo está estrechamente relacionado con el narcisismo, del cual se puede considerar un primo cercano, ya que en este caso el mártir, que es el masoquista, recibe atención y adulación por su sufrimiento. El masoquista se vuelve el centro de atención, es peculiarmente especial e incluso un santo, que son características que se superponen con las del paciente narcisista y su grandioso mundo interno de sentimiento exagerado de la propia importancia. Así que les recomiendo que vayan a ver esa lista de reproducción de narcisismo, que también está muy buena y tiene información importantísima. Así que eso es todo por ahora. Espero les haya gustado toda esta información bastante resumida, pero al mismo tiempo a partir de la cual podemos desprender muchos más videos más detallados. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo video.